mandaste los PowerPoint, Sofi? Se lo van a mandar los mismos estudiantes que rinden Perfecto. cuando lo tengan Muy bien. listo. Muy bien. Cuando iniciamos el modo de producción capitalista tenemos que acordar varias cosas. Primero, ¿qué es capitalismo? Pero lo que es peor, lo que tenemos que acordar es que lo que ustedes llaman Estado, los conceptos de Estado, tiene que ver con ese capitalismo. Capitalismo construye el concepto de Estado en el cual vivimos hoy, ¿no? Ese capitalismo que a concepto de Oslan es esa forma de estatidad que como construcción histórica necesita, tiene elementos materiales y elementos simbólicos, entre ellos territorio, población, tiene normas, sentido de pertenencia y que tiene que tener para ser reconocido a Estado, por un lado, ese componente del control, del monopolio legítimo del uso de la fuerza coercitiva, es decir, aquellas que legítimamente pueden usar armas, ya sean, y siempre el mismo tenor, control interno e externo, no es lo mismo policía que el ejército, y a lo largo del tiempo no es lo mismo ejército, marina que aviación. Por el otro lado, el sistema de la burocracia, es decir, estos ejércitos de seres humanos, individuos que tienen que estar a disposición de ser el encargado de articular entre las normativas que se establecen y llevarlas adelante entre instituciones administrativas. Y en esa relación que es posible ser Estado en tanto reconocimiento de otro Estado, hay burocracia interna que significan la gestión administrativa hacia el interior, como el cuerpo diplomático, es decir, todo lo que sea en relaciones exteriores. Y en ese sentido, fuerzas militares, burocracia, sentido de pertenencia, constituyen un todo que va definiendo el Estado. Y ustedes suelen confundir la forma de gobierno con Estado. Yo le digo, ¿qué tipo de Estado? Y me dicen democrático. No, en todo caso, este es de gobierno. Porque si yo diría y les preguntaría a ustedes, por ejemplo, ¿qué tienen en común Gran Bretaña y la Argentina? ¿Y ustedes qué me tendrían que decir? ¿Qué es lo que no tienen en común Gran Bretaña y Argentina? Bueno, obviamente no tenemos el mismo gobierno, ellos tienen una monarquía parlamentaria y nosotros tenemos una república, o sea, aunque algunos de nuestros políticos quieran hacer una monarquía hereditaria, pero eso es otra cosa. En cambio, pero digo, tenemos distintas formas de gobierno, pero las dos son estructuras de estados nacionales que además, si ha de ser sincera, no sé por cuánto tiempo en el caso de Inglaterra, van a conformar lo que hoy son estados bloques, es decir, mercado común europeo, mercado del cono sur. Digo, estructuras del orden territorial, poblacional. ¿Por qué? Porque el Estado de última se construye en las relaciones del control de los recursos humanos materiales, de las relaciones de producción, mientras que los gobiernos están basados en lo organizacional, ¿no? O sea, eso es como cosa como distinta a tenerse en cuenta, ¿no? Que me parece que por ahí ustedes no diferencian bien. Entonces, el Estado como tal, en eso de la relación de los llamados poderes en cuanto a lo que es hacer normas, ejercer normas o controlar normas, tiene una serie de relaciones que en cada fase de Estado va
a inaugurar un tipo de relación. ¿Por qué estos estados son distintos en cada fase? Porque si el estado como construcción histórica tiene que ver con la relación de la producción, ¿no? Y la forma del control de los recursos materiales y humanos, en cada fase el capitalismo que estableció una peculiar manera de concentrar riqueza, conviviendo con otra forma de hacer riqueza, va a crear una forma de dominio en cuanto a la organización de los recursos materiales y simbólicos, los recursos materiales y humanos, de las relaciones sociales, que el Estado va a tener que definirse de una manera para poder hacer control de esas relaciones sociales. Bueno, entonces por eso ahí teníamos que la bibliografía ahora está, yo lo voy a repasar así como muy rápido, ¿no? La fase mercantil, con esa expresión del modelo de los estados dinásticos, imbuido en ese concepto renacentista y humanista, la fase manufacturera, por favor, deténganse bien que la fase manufacturera ya está puesto el material, ya está la bibliografía oral o en la clase que viene, la dentro de un rato. No me acuerdo. Es la de ahora, creo. Gracias. Con ese estado absolutista, la fase industrial del siglo XIX hasta ese 1880, que Rosa de Luxemburgo pone como fecha clave para el paso de la división social de trabajo para armar una división internacional, es decir, global del mundo, que es el paso de la etapa financiera, imperialista financiera, luego entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la era tecnotrónica, y la que estamos acá, la de servicio. Entre la fase industrial y la de financiera, lo que tenemos son la organización de los estados nacionales, mientras que en la fase de servicio tenemos los estados bloques. Pero, ¿qué es lo que yo quería desarrollar? Es cómo en el caso nuestro está vinculado el concepto de formación de los estados con los sistemas educativos. Entonces yo tengo varios problemas. Vieron que siempre tengo problemas, ¿no? O sea, soy una persona con muchos problemas. Lo cual es un problema, ¿no? Tener tantos problemas es un problema, lo vamos a reconocer. Pero cuando yo busco, justamente busco los conceptos que encuentro en la última, bueno, la edición 23 de la Real Academia Española, ¿no? La palabra sistema. Y da algo así como 23 definiciones de sistema. Yo acá he tomado algunas, ¿no? Por ejemplo, el sistema como conjunto de reglas y principios sobre una materia racionalmente entrelazadas entre sí, ¿no? 2, conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un objetivo. Dice que uno podría ver el sistema en términos de lo biológico, ¿no? Conjunto de organismos que intervienen en principio, o puede ser lingüístico, conjunto de estructuras de unidades relacionadas entre sí, que se pueden definir por oposición. También, bueno, la cuestión de las 28 formas que hay, se hablan de el sistema experto, el sistema acústico, el sistema sexagesimal, sistema electoral, sistema solar, sistema internacional, sistema planetario, sistema tributario, sistema... Miren, chicos, de las 23 acepciones de la palabra sistema, por lo menos en la edición 23, que en su momento yo busqué, en ninguno habla de sistema educativo. O sea,
¿Cómo inventamos este concepto nosotros? Eso puede ser como interesante. Pero sí había una definición que me pareció como interesante tomar, que este concepto de sistema operativo, ¿no? Como sistema de información, que sería un programa o conjuntos de programas que realizan funciones básicas y al mismo tiempo permiten desarrollar otros programas. Voy a volver a repetir. Programa o conjunto de programas que realizan funciones básicas y permiten el desarrollo de otros programas, lo cual me está dando cuenta de unidades parciales que en sí mismas tienen un sentido, pero al mismo tiempo que se articulan con otras unidades con diferentes sentidos, pero que articuladas entre sí crean nuevos sistemas. Recordando la máxima de Pascal, que no es cierta, no es la suma de las partes igual al todo, sino que según cómo se modifiquen las partes, se modifica el todo. Porque digo, cada una de estas partes, como si son sistemas en sí mismos. Entonces, vos tenés el aparato reproductor, tenés el aparato digestivo y el aparato pulmonar. Puede uno no funcionar bien, ¿sí? Y los otros bien, pero si uno no funciona bien, puede darse que comprometa a otro. Y en total acabe con el todo. Digo, permítanme esa analogía, que a veces no me gusta darla, pero me parece que es vívido. Entonces, lo que nosotros tenemos no son sistemas educativos, lo que nosotros hemos tenido prácticas e instituciones, institucionalizaciones educativas en función de necesidades de distintos grupos, en cuya complejidad va a ponerse en juego las posibilidades, no solamente económicas, sino los estadios de desarrollo de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, en términos, si yo lo miro desde contenido de educación, yo diría que antes de aprender a leer cualquier libro, o sea, antes de meterte con la lectura de la Suma Teológica, vos tenés que aprender a leer y escribir. Y ahí entra la cuestión, ¿a qué edad es mejor hacer eso? ¿Sí? Pero es el primer base, primero aprender a leer y escribir. Luego, ¿cuáles son las cosas que necesitas desarrollar? Y luego, ¿en qué te podés especializar? En ese sentido, uno tendría que decir que les encanta todo, los que les escucho hablar, le encanta todo hablar del sistema educativo con la conformación de los estados, ¿no? Ahora, la conformación de los estados nacionales que cabalgan entre el modo de producción manufacturero y el modo de producción industrial están basados en una serie de reformulaciones, fue bastante sangre la que corrió, en donde de alguna manera hay todo un paso del concepto de soberanía del rey a la noción del concepto de súbdito de súbdito a ciudadano, pero es posible a partir de las reformulaciones del mundo laboral, ¿no? Es decir, los estados en general necesitan eso. Fuerzas armadas, burocracia e identidad común. Si ustedes hacen un recorrido... Palabras que tienen que resaltar en amarillo, rosa, fucsia y todos los colores habidos y por haber. Gracias. Si uno hace un esfuerzo, y si ustedes hacen una línea del tiempo de historia argentina que han hecho, verán que la historia argentina, la historia de la educación argentina, no es más ni nada menos que lo mismo que pasó en todas las historias. Es decir, ¿cuál es
el circuito educativo en que primero se preocupan los estados? El de los formadores. ¿Cómo? El de los, ¿Qué formadora, Ale? las normalistas. ¿Qué formadores? ¿Formadores de qué? De quienes iban a enseñar, digamos, en las Escuelas escuelas primarias. primarias. Pero antes de eso, ¿cuál es la importancia? ¿Qué se forman primero, los colegios nacionales o las escuelas normales? Los colegios nacionales primero. Ese es el sujeto encargado, burocracia interna. Pínteme órganos de gobierno que un Estado tiene. ¿Cuál es el primero? Si decíamos que el primer elemento dice hola para que haya Estado, ¿cuál es? ¿El de cuál? Las Fuerzas Armadas. No, mi vida, porque No, estamos hablando elementos materiales del Estado. Muy bien, Ivana, y eso no corresponde con la primera dimensión de análisis que yo le doy, que es el demográfico ecológico. ¡No piensen metodológicamente las respuestas! Sigamos. ¿Cuál es el organismo base para el control de la tierra y la población? Orden jurídico. ¿Cuál es, Coti? Los poderes. No. En el gobierno, cuando vos tenés algún problema de propiedad o tenés un problema de población, ¿a dónde vas? Ay, chicos, disculpen, cuando nació tu hijo, ¿a dónde fuiste? Al registro, sí. El registro de la persona. Sí. Bien. ¿Y de la propiedad? ¿Cómo se llama? Así como está el registro civil, está el registro de la propiedad. El registro de propiedad. Además de vivir en un tupper, nunca les toca hacer ningún trámite administrativo, viven de like. Qué suerte que tienen familias que los sostienen, ¿no? Bueno, pero ahí dentro del registro de propiedad puede ir a catastro, podés ir a un espacio verde. Estoy pidiendo que me den los nombres de organismos que se dedican a controlar eso. Sí, nombrámelo todo, porque hay subdivisiones operativas en esos sistemas, claro. El registro civil no es lo mismo el área de nacimiento que del área de muerte, claro. El área de adopción, el área de restituciones, claro que son distintas áreas. Muy bien, muy bien. Ahora, hace unos cuantos siglos atrás, ¿qué se necesitaba para llevar esos controles? O sea, ¿qué saberes se tenía que saber? ¿Qué saber se tenía que saber? Miren qué mal expresada, pero vale la pena a ver si la fijan o la pregunta. ¿Qué saberes necesitaba saber alguien que tenía que poner en conocimiento, por ejemplo, la propiedad? O catástrofe, porque no es solamente un problema, la catástrofe no. El catastro son varias cosas. ¿En qué, por ejemplo? ¿Estoy hablándole en chino para el resto? No, el escritura, números. ¿Cómo? ¿La qué dijiste, Ivana? Se me ocurre que dentro de lo que es catastro también está la agrimensura. La agrimensura. ¿Qué implica? ¿Qué saberes implica desarrollar la agrimensura? Y saber medir, sacar área, perímetro. Muy bien. Geometría aritmética. Muy bien. El uso de una serie de aparatos, compases y demás hierba. Muy bien. ¿Qué más tenés que saber? Alguien que... Leer y escribir. Bueno, eso ya lo sabemos que todas son las bases, pero ¿qué otras cosas específicas? Planos. ¿Cómo? Hacer planos. Significa que tenés que aprender a tener ¿qué cuando haces un plano?
Nunca tuvieron problema con un arquitecto ustedes. Dibujo técnico. El dibujo, chicos, ¿no se dan cuenta que están dando el plan de estudio de los colegios nacionales? Sin necesidad de estudiarlo de memoria, como lo que hacen. Dibujo, esa materia que para algunos era inútil en la década de los 90, y había que sacarla, como caligrafía, tenía que ver con esas necesidades en la producción de la burocracia, de la cantidad de agentes que necesitan. ¿Por qué era importante esas instituciones? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con el registro de las personas, bla, bla? ¿Por qué? ¿Qué está en juego en referencia de lo que tiene que administrar el Estado? Vamos, piensen, niños, La piensen. cantidad de población, la densidad poblacional. Yo empecé con ya el demográfico, ecológico, ya estamos nombrando. Acá. ¿Cuál es la otra dimensión, querida? La mano de obra con la que, o sea, el recurso humano con el que contás. Bueno, la otra dimensión es lo económico-social, ¿no? Bueno, ¿qué cosa necesita un Estado? ¿Qué cosa? Preguntarle a este gobierno, ¿qué cosa necesita un Estado para sobrevivir en términos de lo económico? Impuestos. Muy bien, los impuestos. ¿Y los impuestos sobre qué se hacen, chiquillos? Sobre los servicios, sobre lo mobiliario. Propiedad privada. Propiedad privada. La propiedad privada. Muy bien, propiedad privada. ¿Y cómo cuando hay propiedad privada, qué se regula en términos de procesos humanos, de generación en generación? Que les vengo jodiendo desde los griegos. ¿Qué? ¿La herencia? Pertenencia a un estrato. Miren, le estoy librando de leer mitad texto de este. Porque tienen que inferir. ¿Cómo se establecía la herencia hace 200 años atrás? Linaje de sangre. ¿Y quién definía eso? ¿Quién daba fe de eso? ¿Quién era testigo de eso? Los sacerdotes. Muy bien. La iglesia llevaba la cuenta de nacimiento. ¿Sí? Entonces vos heredabas por ser hijo natural. Entonces, con la constancia de la fe de bautismo y la constancia de el acta matrimonial, acta, miren qué palabra comercial, el acta matrimonial de tus padres, vos heredabas, si no, no heredabas nada. Es el conflicto de la iglesia con el Estado. Porque dominaban la cosa económica, chicos. Y entonces, el Estado tuvo que rápidamente formar recursos humanos que fueran encargados, como nos dice Gramsci. Lean ese primer capítulo de Gramsci, que es fabuloso, chicos. El encargado que controle eso y pueda hacer frente a esa otra fuerza que estaba de alguna manera recibiendo todos esos recursos económicos. Sí, el secundario. Por supuesto, para compra organizada, después el secundario, hay nomás ipso facto universidad. Y recién ahí tenemos la necesidad de quienes van a formar los maestros. Ahora, ¿por qué maestros normales? ¿Por qué? ¿Qué tienen que transmitir? ¿Qué tienen que enseñar? La norma. Exacto. Las reglas. Y además se tienen que enfrentar a las reglas, las socializaciones que ya ha hecho desde el púlpito. ¿No? Ya había habido un intento de romper con esto, si uno quiere,
en la modalidad del control con el protestantismo. El protestantismo, que no me voy a detener porque ya lo van a leer, dentro de un rato lo voy a explicar, pero me parecía que hacerle la larga... ¿cómo es que me decís, Sofía? Siempre yo lo espoleo. ¿Cómo es que le doy el final de la película? Les hace No spoiler. spoilea. Eso, los spoilers. Eso que dicen. Me meten en cada quilombo a mí. Claro, les cuento el final para que entiendan por qué eso. ¿Sí? Porque después tiene un montón de aceptaciones valorativas. Por ejemplo, pueden llegar a escuchar, y algunos con defensa más religiosa que científica, que Martín Lutero es el padre de la educación popular. ¿Por qué obligó al aprendizaje de lectoescritura a niños y a niñas? Ahora, ¿él lo hizo pensando en la educación como superación o lo hizo porque sabía que las mujeres son las que enseñan religión en la casa? Sí, ahí la cosa cambia. Porque los 200, ¿por qué? Porque Martín Lutero no solo trabaja para para el nivel elemental que le exige a los municipios y a los príncipes que hagan escuela, no la institución religiosa. Esa que desde Carlomagno tenía la obligación de educar, qué sé yo, pone la responsabilidad, supuestamente la responsabilidad civil, con el tema que somos todos sacerdotes, pone la responsabilidad de hacer escuelas, ¿sí? Y de ahí, ese municipio tiene que hacer escuela de lectoescritura, pero los otros niveles sí los prepara para sujeto. O sea, sí sabe que tiene que, digo, hoy dice no a los sacerdotes, pero se da cuenta que alguien tiene que predicar. ¿Sí? Y a ese sí le da una situación de universidad. O sea, y en esa primera fase no hay, no se le deja entrar a la mujer, ¿se entienden? Entonces, cuando uno dice educación, ojo que entienden por educación, y cuando dicen popular, bueno, en el caso de acá, la palabra popular es una palabrota que vamos a escuchar en toda la modernidad, y es una palabra que vamos a tener que definir en boca de quién está dándose el concepto de lo popular, ¿no? Porque popular pueden significar 250.000 cosas que habría que definir. En el caso, por lo general, en la modernidad, el concepto popular está más bien vinculado a sectores pobres, ¿no? Y en ese salto es cierto que le enseña lectoescritura, o sea, pone la lectura y la escritura a la mano de un grupo generalizado, fuerte. Ahora, esa alfabetización, ¿no? Como destreza del aprendizaje, tiene que ver con un concepto de educación, de superación, capacidades potenciales, o se circunscribe a la necesidad de la socialización de la religión. Bueno, estas son las cosas que nunca hay una respuesta unívoca, sino que puede haber múltiples respuestas. Cuando están viendo esto, ¿se ve un escrito? Bien. Se ve. Gracias. Bueno, con Martín Lutero ya no hay marcha atrás en términos de la ruptura con Roma. Esto no quiere decir romper con el cristianismo, sino la ruptura con Roma y echar por tierra el concepto del cura, del clero poseedor de riqueza,
Él, lo mismo el príncipe lo manda a hacer una revisión de cómo están las cosas, y esta es una carta que le escribe un amigo, Lutero, como un amigo que se llama Spalatin, en el 1528. O sea, estamos pleno proceso capitalista en la fase mercantil, en el desarrollo de los estados dinásticos. En nuestra visita a la urbe de Wittenberg es conocida por muchas cosas, entre ellas, ¿cuál? Donde él escribe, él era monje de esa... era monje de una parroquia en Wittenberg, ¿no? Encontramos personas indolentes en relación con la palabra y el sacramento. Le escribe. Y eso en noviembre, al poco tiempo le vuelve a escribir. Por lo demás, el aspecto de las iglesias, fíjense que el modelo luterano utiliza el concepto de iglesia, sigue usando el concepto de iglesia. ¿Sí? Su disputa es con Roma, pero no con lo católico, apostólico. ¿Sí? Dice, el aspecto de la iglesia es por todas partes misérrimo. Los campesinos nada saben, nada aprenden, nada oran, nada hacen, salvo abusar de la libertad. No se confiesan ni comulgan, como si hubieran sido liberados totalmente de la religión. Y acá esto me encanta, porque él opina, bueno, él opina igual que yo, no, estaría mal decirlo, ¿no? O sea, yo opino como Lutero. No es un problema antirreligioso, el problema era anticlerical romano. Pero estaba más vinculado a la noción del Papa con el emperador alemán, que le jodía a los príncipes electores del Estado alemán, ¿sí? Entonces, él se horroriza de lo que está pasando, y fíjense lo que manda a hacer. Dice, en primer término, dice, él escribe lo que se llama el catecismo menor. Dice, la enseñanza del catecismo, adopción de un texto estándar. En primer término, que el predicador cuide y evite ante todo usar redacciones de textos diversos y distintos a los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, el credo y los sacramentos, sino que adopte una sola forma única, la cual se atenga y practique siempre, tanto un año como el siguiente. ¿Por qué eso? ¿Cuál había sido uno de los términos de la protesta en general y de la Lutero en particular? ¿Y qué está pidiendo él que se retome ahí? De todo lo que ustedes vieron. Rendir el primer parcial. Va a haber alguno que me va a decir, Ivana me va a decir, yo todavía no lo rendí, así que no puedo hablar. No me jodas, Ivana. El credo, los mandamientos, el credo y todo esto, ¿se había conformado en qué etapa de la construcción cristiana? La patrística. Muy bien. Él es un patrístico, por eso yo le decía, la patrística no es una base que solo atañe a Roma, ¿no? Atañe a todo el cristianismo. Y fíjense qué interesante, él primero decía libertad para la interpretación de la Biblia, lo decía eso en 1496, 20 años después, dice, no, háganlo de una sola forma. Porque si no, no hay forma de armar una comunidad. Si cada uno hace lo que quiere. ¿Se dan cuenta? En siguiendo, dice, pues a la gente joven y sencilla se le debe enseñar contextos y fórmulas siempre iguales y determinadas, porque de lo contrario pueden confundirse fácilmente. Bueno, esa frase ¿está pensada como educación popular en términos de desarrollo de potencialidades de la gente? No. A la gente sencilla se la tiene que ser sencilla. O sea, él está sosteniendo circuitos diferenciados.
¿no? Y para ello, ¿con qué estrategia va a enseñar? Ok, Sofi, ¿con qué estrategia va a enseñar? ¿Qué recurre de lo que hemos visto hasta ahora? Si la fórmula es sencilla y tienen que repetir, ¿sobre qué asienta esa enseñanza? Sí, ¿La memoria? la memoria. O sea, ¿vieron lo que hemos visto de la unidad del núcleo 1 en adelante? Tundata, seguimos con lo mismo. ¿O es la única forma? Entonces dejemos de andar criticando. Sí, dice, porque de lo contrario pueden confundirse. En efecto, si hoy se enseña de esta manera y el próximo año de otra, como quisieran mejorar los textos, se pierde con ello todo esfuerzo y trabajo. Esto fue visto también por los queridos padres. ¿A quién se refiere cuando dice los queridos padres? Los padres de la iglesia. A la patrística. ¿Se dan cuenta que siempre a la patrística? Él se siente heredero de la patrística. No hay ruptura de cristianismo. ¿Se entiende este concepto? Dice, los que emplearon todas y de una misma manera el Padre Nuestro, el Credo y los 10 mandamientos. Por eso también debemos enseñar a la gente joven y sencilla tales partes. De modo que no desplacemos una sola sílaba. Escuchá esto, no desplacemos una sola sílaba. O sea, no solamente que es memoria, a rajatablengi. Dice, o enseñemos y presentemos de modo distinto de un año a otro. Por eso, elige la forma que quieras y consérvala siempre. Pero cuando prediques ante doctores e instruidos, entonces puedes mostrar tu ciencia y presentar entonces tales partes en forma polifacética y tratarlo con magistralidad como puedas. Pero con la gente joven, atente una fórmula y manera determinada, siempre iguales, y enseña primeramente estos puntos a saber, los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, etcétera, palabra por palabra según el texto, hasta que puedan repetir y aprenderla de memoria. ¿Hola? O sea, no sé si notaron el circuito absolutamente diferenciado. Ya no necesitan seleccionar sus iguales. Ahora va a ser solo posibilidad individual. Esto es bien capitalismo, ¿no? Porque por lo menos en el mundo feudal, el clero tenía que elegir. Acá ya no. Dice, en cuanto a los que no quieren aprender estas partes, hay que decirles que reniegan de Cristo y que no son cristianos. No deben ser aceptados para recibir el sacramento, ser padrino, el bautismo de un niño, ni usar ninguno de los derechos de la libertad cristiana, sino que deben ser entregados simplemente al Papa y sus oficiales, y también al diablo mismo. Bueno, a ver qué alma caritativa. ¿Qué diferencia hay lo que está diciendo con la Santa Inquisición? Lean bien todo. Cuando desean elegir a alguien, lean bien todo lo que ese alguien hace, ¿no? No lo descontextúen. Ahí está muy claro, dice, entregalo al Papa, porque el Papa los va a matar. O sea, ni siquiera los quiere matar él, entréguenlo al Papa, que los mate el Papa, ¿no? Y dice, además, los padres y los amos, escúchate esto, los padres y los amos, o sea, él propone alguna revolución social. Además, los padres y los amos deben negarle la comida y la bebida e indicarles que el príncipe, o sea, si no le tienen miedo al Papa, el príncipe los va a expulsar, el padre los va a expulsar o el amo los va a expulsar. Se convierten en mala gente. Pues, aunque no se puede ni se debe obligar a nadie a creer, no obstante, se tiene que mantener y dirigir a la gente común para sepa qué es justo e injusto entre aquellos que lo habitan, se alimentan y viven.
Quien quiera habitar una ciudad debe conocer y observar las leyes de las cuales quiere gozar, independientemente de que crea o que sea su corazón un malvado o un perverso. Re amoroso. Re amoroso. Bueno, yo lo voy a dejar acá, ustedes van a seguir porque tienen... ¿Qué coso? Voy a armar